Vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, Habíamos visto un concepto, o bueno, estaban viendo un concepto sobre lo que era un vector. Por ahí quedamos que un vector debe de cumplir con ciertas características que son dimensión, dirección, sentido y punto de aplicación. Entonces aquí tenemos un dibujo de una fuerza y vamos a revisar si esta fuerza cumple para ser un vector. Entonces, pues dimensión son 100 newton, es la dimensión, si es la fuerza, cuánto vale. La dirección sería AB, si por ahí se ve una línea azul, esa línea azul es la línea de acción, ¿sí? Es donde se mueve la fuerza, donde se puede desplazar. Y después tenemos lo que es el sentido, es decir, de A hacia B, ¿sí? Esa fue la flechita. No, la flechita nos indica el sentido hacia dónde se está moviendo. Y punto de aplicación, en este caso sería P1. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que las características del vector sí las cumple la fuerza. Entonces, una fuerza pues es un vector. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a ver componentes rectangulares. ¿Sí? Aquí nos dice que la fuerza que queremos descomponer la debemos de ubicar en los ejes coordenados X y Y. Entonces vamos a descomponer la fuerza en dos componentes, una que estaría sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Entonces el primer paso aquí que nos dice el segundo párrafo es el trazar los ejes coordenados que pasen por el punto donde termina la fuerza, líneas paralelas. Entonces primero pues hay que trazar los ejes coordenados y después paralelas a los ejes coordenados. Quedaría así un eje y así quedaría el otro eje. Ya sabemos que uno es el eje X o el eje de las X y el otro sería el eje de las Y. Una vez que tenemos ya, pues hacemos ahora sí el trazo de las líneas paralelas. Vamos a marcarlas desde el punto donde termina la fuerza. Color que se vea. Muy bien. Y la siguiente quede ahí más o menos. Entonces estas líneas paralelas cruzan o se cruzan con los otros ejes. Entonces de aquí podemos hacer un trazo de las componentes. Las componentes, por ejemplo, la de X iría del origen a la intersección. Esta de aquí sería la componente. Esta sería Fx, o sea, la componente que está en el eje X. Esta distancia o este valor es el mismo que tendríamos aquí arriba. ¿Sí? O sea, valen lo mismo. ¿Por qué? Porque es la misma distancia, son paralelas. Y tendríamos también otra vertical. Quedaría de esta manera. Esta la llamaríamos Fy o fuerza que está en el eje Y sería la misma que tendríamos de este lado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos los valores de cada uno? Bueno, pues observamos que el paralelogramo que se formó es un rectángulo, ¿sí? Entonces, eso nos indica que
tiene características de un rectángulo, es decir, que puede formar triángulos rectángulos. Y pues aquí vamos a indicar este sería un ángulo de 90. Entonces, si ustedes perciben, aquí hay un triángulo. Este de aquí es un triángulo rectángulo. Entonces podemos apoyarnos con las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente para triángulos rectángulos. Estas fórmulas pues no son nada que no hemos visto, ya los acabamos de ver en el repaso. Nada más sería cuestión de que las ojeen. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan, aquí sería ya el triángulo, ¿sí? Ustedes revisan sus apuntes, teníamos que x es igual a r coseno del ángulo. Pero en este caso ya no se llama x, se llama fx y ya no vale la hipotenusa r, ahora la llamamos f. ¿Sí? Es lo único que va a cambiar, todo lo demás es igual. Con y sería igual, sería fy igual a f seno del ángulo. ¿Sí? Y con estas dos fórmulas obtendríamos lo que son las componentes, el valor de la componente. Puede suceder o darse el caso en el que en lugar de que nos pidan buscar las componentes, nos den el valor de las componentes. Entonces, para esos casos, buscamos la fórmula de Pitágoras, que en este caso sería f sería igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado. Y así obtendríamos el valor de f. ¿Sí? Restaría buscar lo que es el valor de la dirección, el valor de θ. Entonces aquí ponemos θ es igual a arco tangente de fy entre fx. Y con eso obtendríamos el valor de la dirección. Ahora vemos en este dibujo la representación muy parecida a la anterior que estábamos viendo, solo que en esta se nos están indicando aquí dos pequeñas flechas azules. Estas son los vectores unitarios y el vector unitario j. Estos vectores los vamos a estar viendo constantemente cuando se quiera expresar una fuerza como un vector, ya que son los vectores unitarios del eje correspondiente. Por ejemplo, para x vamos a usar y, para y vamos a usar j, y cuando estemos en el espacio, cuando sea z, usaremos k. Entonces, cuando se nos pide expresar, pues sería de la siguiente manera: f es igual a fx y más fyj. ¿Sí? Aquí se nos está pidiendo expresar, o se nos va a pedir expresar la fuerza de manera de vector. Entonces, para que se indique como un vector, le ponemos por ahí una línea superior. Bueno, y pues aquí los vectores serían y j, mientras fx y fy son los valores que se calculan con las fórmulas que vimos anteriormente. Entonces, hasta aquí sería la expresión. Ahorita lo vemos en un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Se nos dan los siguientes datos.
Se tiene una fuerza de la cual sabemos que en el eje X tiene una componente de 3 newton y su componente en el eje Y es de 4 newton. Y nos pide representar la fuerza como vector, encuentre su valor y su dirección. Entonces, el primer paso pues sería representarlo como un vector, que es sencillo, ya que no hay que calcular nada, ya se nos está dando las componentes. Entonces, para expresarlo como un vector, tenemos f igual a fx, en este caso la componente vale 3, y más fy, que sería 4j. Así quedaría nada más representada, no habría que agregar nada más. Después nos pide que encuentre su valor, el valor de la fuerza F, porque ya nos dan las componentes. Entonces, ¿cuánto vale esta fuerza? Pues aplicaríamos Pitágoras. F es igual a la raíz cuadrada, en este caso de fx, que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto nos da como resultado 5 newton. Y por último nos pide encontrar su dirección. Cuando nos encontremos en algunos enunciados, la dirección se refiere a el ángulo. Entonces, en este caso sería θ, arco tangente de 4, que es el valor de y, entre 3. Esto es igual a 53.13 grados. Entonces, en este caso, pues no lo están pidiendo, pero vamos a hacer una pequeña representación. Se nos dan los datos. Ok, pues la fuerza quedaría, por dar una aproximación, algo así. Es una representación más precisa, porque el ángulo pues es mayor de 45, entonces debe de sobrepasar los 45 grados y nos quedaría aquí la dirección. Entonces ya nada más colocamos θ es igual a 53.13 grados y F es igual a 5 newton. Y así quedaría ya resuelto el problema.